Listo, entonces, hola chicos, buenas tardes, días, noches, donde se encuentren, a qué hora, donde sea. La idea con este video que les va a quedar grabado es que ustedes también tengan los paraclínicos básicos de cirugía a la mano y pues que sea como una introducción a algunos temas necesarios que deben tener después. Entonces, realmente son muchos los paraclínicos que ustedes van a enfrentarse. Traté de reunirles los principales que usan sobre todo en cirugía, pero hay otros que son muchos más extensos y los van a ir aprendiendo a lo largo de su práctica clínica y también se van a ir memorizando los valores específicos y las alteraciones puntuales de cada uno. Pero entonces vamos a tocar estos tres: hemograma, también reactantes de fase aguda y bioquímica hepática. Entonces comencemos por el hemograma. El hemograma entonces va a ser un conjunto de pruebas que evalúan las células que circulan en la sangre. Básicamente nosotros aquí vamos a mirar tres líneas: la línea roja, blanca, plaquetaria también, como yo creo que ustedes ya las han conocido. Y lo que se hace básicamente es que se toma la sangre del paciente, se coloca en un tubo lila que también suele tener un anticoagulante, el ETA, como le llaman, que esto pues evita que la sangre también se coagule y por ende que se nos dañe la muestra. Eventualmente lo que se hace es que se centrifuga esta muestra de sangre y de esta manera las células más pesadas o el componente más pesado celular va a viajar hacia la parte más profunda del tubo, mientras que los más livianos o que tengan como menor peso molecular y también según su coeficiente de solubilidad van a estar en la parte de arriba. Entonces, como nos damos cuenta, siempre tendremos los eritrocitos abajo, después también una línea blanca que representa sobre todo a los leucocitos y también al factor plaquetario y el plasma libre, que realmente el plasma, si bien está compuesto por muchas proteínas y también muchos, digamos que elementos importantes para la fisiología normal, no se examina del todo en el hemograma. Entonces, comenzando con la línea roja, en la línea roja nosotros vamos a mirar ciertos parámetros, sobre todo la hemoglobina, índices eritrocitarios, recuentos eritrocitarios y el hematocrito, que también alcanza a entrar, digamos que un poco dentro de estos índices. La línea blanca, básicamente el conteo de leucocitos, el conteo diferencial también de cada una de estas células del sistema inmune, sobre todo neutrófilos, linfocitos, eosinófilos y basófilos, y la línea plaquetaria con el conteo plaquetario total, el volumen plaquetario, y hay digamos que otros exámenes adicionales que se pueden hacer con esta línea plaquetaria, pero son un poco más de la parte hematológica y son, digamos que estudios a veces muy complejos que realmente no merece la pena que los toquemos en esta charla. Entonces, iniciando por la línea roja, recordemos entonces que la hemoglobina va a ser la concentración de hemoglobina que está presente en sangre. En hombres entonces está presente en un 13 a 18 gramos por decilitro y en las mujeres los valores normales va a ser de 12 a 16 gramos por decilitro. Recordemos que las mujeres por las pérdidas mensuales con el ciclo menstrual pues van a tener esos valores de sangre más bajos, por ende toleramos como estos rangos de hemoglobina que son un poco más inferiores. El índice del hematocrito. Entonces, este va a ser el porcentaje del volumen total de la sangre que está compuesto por los eritrocitos. Entonces, si hablamos de un hombre, nos daremos cuenta que del 40 al 54% de la sangre va a estar compuesta por glóbulos rojos, mientras que en la mujer del 36 a 46%. El recuento de eritrocitos total es de 4,6 a 6,2 millones por unidad de litro. Esto pues digamos que no cambia en mujeres ni en hombres, realmente el valor como que se estima que es el mismo. Pero uno muy importante que también debemos tener en cuenta es el recuento de reticulocitos, que recordemos que estas eran las células inmaduras o digamos que también los precursores de los eritrocitos que cuando estén incrementados nos hablará de que la médula ósea tiene una función hematopoyética que está aumentada y con eso pues que está tratando de suplir una necesidad frente a una anemia. Entonces normalmente estos van a estar en rangos menores del 2%. Así se les va a reportar también en el hemograma para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Y continuamos con los índices eritrocitarios. Entonces comenzamos con el volumen corpuscular medio, que este pues va a ser el volumen promedio de un glóbulo rojo. Recordemos que está de 80 a 100 centilitros. La hemoglobina corpuscular media, que es la concentración media de hemoglobina en un glóbulo rojo, sobre todo de 27 a 32 picogramos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que ya no solo es en un eritrocito, en un glóbulo rojo, sino que esta es la concentración de hemoglobina en todo el hematocrito que nosotros encontremos. Entonces debe ser de 32 a 38 gramos por decilitro. Ahorita se me faltó decirles que también, digamos que
Un valor que se suele decir que también puede ser un poco fiable es que el hematocrito termina siendo 3 veces el valor de la hemoglobina de un paciente. Después, cuando vean muchos hemogramas, pues se van a dar cuenta de eso, que sí termina siendo bastante parecido. Y finalmente, el RW es el ancho de distribución eritrocitaria. Este realmente va a ser el porcentaje de variación que tiene en volumen y tamaño de los eritrocitos. Entonces, la idea es que si nosotros tenemos eritrocitos que están muy variables en su forma, muy variables en su tamaño, pues eventualmente van a estar presentando un porcentaje de variación que va a ser mayor y por ende nosotros no nos gusta esto, deseamos que el porcentaje de variación sea menor. Entonces por esto aceptamos valores de hasta 14%. Más de eso ya nos habla de lo que conocemos como anisocitosis. Entonces, continuando con los valores estándar, recordemos que la línea roja pues puede ir a la baja o puede ir a la alta. Cuando vamos a la baja y tenemos hemoglobinas disminuidas, hablamos de una anemia y con esto la definición que la OMS nos propone es que en hombres va a ser de menos de 13 gramos por decilitro, en mujeres menos de 12 gramos por decilitro. Y en el embarazo lo que pasa es que en el embarazo nosotros tenemos un aumento del líquido extracelular y también de los compartimientos extracelulares, ya que es un estado en donde incrementa la captación hídrica. Entonces, por ende, nosotros vamos a tener lo que se presenta como una anemia dilucional. Por eso aceptamos también valores que son de hasta 11 gramos por decilitro. La policitemia, en cambio, por la definición de la OMS, va a ser de una hemoglobina que sea mayor de 16,5 en hombres o un hematocrito que sea mayor del 49% y en mujeres una hemoglobina mayor del 16 o un hematocrito mayor del 48%. ¿Cuál es el problema de la hemoglobina realmente y también del hematocrito? Que realmente, digamos que esto puede estar falseado. Cuando nosotros miramos la hemoglobina, esto hagan de cuenta que es un porcentaje, no tanto un porcentaje, sino una medida de concentración. Entonces, si nosotros realmente tenemos una sangre que está muy concentrada porque estamos deshidratados, eventualmente la hemoglobina podría incrementarse y darnos un falso valor o pues una medida que esté altamente falseada. ¿Listo? Por esto mismo también, digamos que en casos de sangrado agudo, cuando se presentan hemorragias masivas, puede incluso llegar a estar normal en las primeras 48 horas porque se pierde tanto líquido extracelular, se pierde tanto plasma al mismo tiempo que la hemoglobina, digamos que se sube de esa forma también falseada. Lo que les comentaba también que en el embarazo, pues por este estado, que es un estado hídrico aumentado, también se presenta una falsa disminución. Y lo mismo que sucede también con el sangrado en casos de depresión del volumen, va a tener una falsa elevación. Entonces, la idea de hoy no es realmente analizar como los tipos de anemia y todo el enfoque que éstas se tienen, realmente esto lo van a mirar con más detalle en medicina interna, pero siempre recuerden que estas se van a clasificar de una manera esquemática según el volumen corpuscular medio, ya que pues, es importante para todos, independientemente si somos del área quirúrgica o del área clínica. Entonces, continuando con la línea blanca es posible una de las que más vamos a usar, sobre todo para cuadros infecciosos. Acá les dejo entonces los que son los valores normales y de referencia que ustedes deberían tener para analizar un hemograma. Entonces, cuando estemos hablando de leucocitos totales, el límite inferior que se tiene es de 4.000 y el superior es de 11.000. Si vamos por encima de eso, pues estaremos hablando de una leucocitosis y si vamos por debajo de eso, estaremos hablando de una leucopenia. Con respecto a las demás líneas celulares, recordemos que esta también se van a analizar por medio de la cantidad total que estén presentes en referencia a los leucocitos totales, pero también se puede mirar el porcentaje. Yo sé que en la escala de Alvarado y también en otras escalas quirúrgicas y también que ustedes se van a presentar en su práctica clínica, delimitan esto sobre todo con el porcentaje, pero un tip que se los recomiendo de una vez de aquí para toda su vida es que esto lo hagan por los valores totales. ¿Por qué? Porque digamos que si ustedes tienen solo dos leucocitos y uno de ellos es un neutrófilo, pues aquí les va a aparecer que tienen 50% o más bien pongámoslo en otro caso. Tienen tres leucocitos y dos de ellos son neutrófilos. Entonces ahí ya les va a aparecer que tienen un porcentaje por ahí como el 67%, pero pues de todas formas el paciente sigue teniendo una neutropenia porque pues no está claramente por encima de los 1.500. Entonces, este es un ejemplo, digamos que drástico, pero que les refleja un poco por qué los porcentajes están muy sesgados cuando uno analiza un hemograma y por qué debería guiarse por los valores totales. Entonces, con los neutrófilos hablamos de que estos van de 1.500 a 8.000
los linfocitos de 1000 a 4000, los monocitos de 100 a 700, los eosinófilos de 50 a 500 y los basófilos de 25 a 100. Como les comentaba, entonces por encima de 11.000 va a ser leucocitosis y acá hay otros estándares que se mencionan y es que una leucocitosis que sea mayor de 50.000 se dice que es una reacción leucemoide y cuando ya supera los 100.000 se dice que esta es una hiperleucocitosis. ¿A qué se asocian estas dos cosas? Realmente a malignidad. Sobre todo cuando ustedes están enfrentados a estos casos en donde hay unos leucocitos tan aumentados, lo primero que deben tener en sospecha son linfomas, alteraciones también de las líneas celulares de los trastornos hematopoyéticos. En la reacción leumoide sí hay infecciones que también son bastante, digamos que agudas y también bastante frenéticas que pueden llegar a elevar pues este rango de leucocitos a un aspecto como de 50.000, pero más de eso sí ya se tiende a ir por el lado de la malignidad para que lo tengan en cuenta. Con respecto a los linfocitos, entonces menos de 1000 va a considerarse que son linfopenia y esta va a estar asociada sobre todo a pacientes con VIH, sepsis, malnutrición, estados también autoinmunes, medicamentos también inmunosupresores, quimioterapia e inmunodeficiencias. Y linfocitosis, pues como ya hablábamos, era por encima también de 4000, la cual se asocia pues cuando hay una leucocitosis con predominio linfocitario a infecciones sobre todo virales, pero también a infecciones subagudas, es decir, infecciones que requieran una inflamación que no sea, digamos que tan emergente, sino que a larga data también como que vaya progresando lentamente. Entonces se presentan bacterias como la que vemos acá, Bordetella, Bartonella, tuberculosis también puede ocasionar linfocitosis, incluso también infecciones micóticas pueden llegar a hacerlo. Otros factores como asplenia, tabaquismo, estrés y malignidad, como estábamos mencionando con la leucocitosis, pero en este caso si nosotros tenemos unos linfocitos mayores de 30.000 o unos linfocitos que están en 5.000 y se mantienen así persistentes durante mucho tiempo, podemos pensar en que ese paciente pueda llegar a tener un linfoma o o una leucemia. Entonces, pasando a los neutrófilos entonces cuando están a la baja los vamos a llamar de neutropenia. La neutropenia se clasifica en tres modelos. El primero es una neutropenia leve que va de 1500 a 1000. La segunda es una neutropenia moderada de 500 a 1000. Y la severa, aquella que ya se encuentra por debajo de 500. La neutropenia por debajo de 500 va a ser especialmente importante en pacientes oncológicos. Luego también, si ya no lo han hecho, estudiarán una patología llamada neutropenia febril, en la cual pues estos pacientes caen por regímenes de quimioterapia en unos neutrófilos por debajo de 500 y esto, digamos que los pone en factor de riesgo para que desarrollen infecciones bastante agudas y bastante graves. Entonces, pues es una emergencia y ustedes también deben detectar bien en su hemograma cuáles son los valores estándares y los valores que deberían tomar de referencia para prender sus alarmas. Entonces, ¿en qué otros casos nosotros encontraremos neutropenia? Pues infecciones virales también se puede llegar a presentar, VIH, en virus del Epstein-Barr, medicamentos, también déficit nutricional, neoplasias hematológicas también en la que sabemos que si está creciendo mucho una línea celular, por ejemplo, unos linfocitos, eso eventualmente va a desplazar a los granulocitos o a los neutrófilos, entonces por ende también se puede llegar a generar como una disminución progresiva de ellos. En estados de inmunodeficiencia también va a estar presente. Y la neutrofilia, que cuando pues estamos con una leucocitosis en donde tenemos neutrófilos que están por encima de 8.000, ahí sobre todo muy importante, pues recordemos que en los casos de infección bacteriana. No obstante, la neutrofilia también puede ser inducida por medicamentos, sobre todo con los glucocorticoides, pacientes con esplenectomía, uso de tabaco, quemaduras, y estimulación de la médula ósea. En general, si nos damos cuenta, todos estos van a ser, digamos que entidades inflamatorias, entonces nos damos cuenta que los neutrófilos no es que realmente sean sinónimo completo de bacteria, sino que hay otros estados inflamatorios que también nos pueden generar una elevación de los mismos. Pasamos con los eosinófilos. Los eosinófilos, entonces, decimos que una eosinofilia va a ser mayor de 500. Cuando estamos en una hipereosinofilia, estos van a ser mayores de 1500. Y un síndrome hipereosinofílico se categoriza como unos eosinófilos por encima de 1500, pero que también tenga afecciones orgánicas, es decir, que tenga lesión en un órgano blanco. Esto pues digamos que es un síndrome complejo, también tiene mucho desarrollo con la parte de autoinmunidad y también con patologías neoplásicas, pero aquí se los dejo de todas formas. Igual también la eosinofilia, bueno, aquí me quedo también.
con parásitos, es donde la podemos llegar a relacionar, también con alergias, con autoinmunidad, con malignidad y pues otras causas también que sea de síndromes eosinofílicos como hipoadrenalismo y embolismo también graso. Entonces, de los otros no hablamos tanto de monocitos, porque realmente, si bien sí se pueden estudiar, pues no es el objetivo aquí para que sea tampoco tan larga esta charla. Y vamos a continuar con la línea plaquetaria. Entonces, la línea plaquetaria, pues sabemos que está constituida por las plaquetas, que su predecesor va a ser el megacariocito. Entonces, las plaquetas realmente los valores normales que vamos a encontrar es que estos se encuentran entre 150.000 y 450.000. Si estamos por debajo de 150.000, llamaremos a esto trombocitopenia, la cual se clasifica nuevamente en leve cuando está menor de 150.000 a 100.000, moderada de 100 a 50 y severa menor de 50.000. Y al contrario, pues trombocitosis ya va a ser un estado que esté por encima de 450.000. Entonces, si nos vamos inicialmente a la línea plaquetaria por la parte de trombocitopenia, pues encontraremos que se produce esta trombocitopenia a consecuencia de múltiples factores. En primer lugar, una disminución en la provisión, que puede ser alteración también de la vía medular, en déficit de nutrientes, también se puede llegar a ocasionar por destrucción, por autoinmunidad, por consumo, que por consumo básicamente es que pues recordemos que cuando estamos generando todo este efecto trombótico y hemostático, pues muchas plaquetas van a llegar al sitio de sangrado y eventualmente pueden ser como tantas las que se acumulan ahí tratando de detener la hemorragia que simplemente desaparecen del medio sanguíneo que contamos actualmente. La dilución, pues si proporcionamos líquidos endovenosos en donde estos, pues digamos que nos aumenten también la solubilidad y disminuyan también la concentración de plaquetas, pues van a estar, digamos que falsamente disminuidas y atrapamiento en caso sobre todo de vasos que estén agrandados de tamaño, en donde pues llegan a acumular muchas células, entre ellas las plaquetas. Si estamos hablando de la trombocitosis, acuérdense, esta es muy importante. La trombocitosis es reactiva o también es autónoma. Y cuando decimos que es reactiva, la trombocitosis, pues sí, digamos que responde a una causa aguda, pero también a pesar de que responde a la anemia y también a sangrado, en la cual se encuentran aumentada precisamente por pues, la alteración en la concentración de los eritrocitos respecto a la anemia. También la podemos encontrar aumentada en infecciones, ¿listo? Eso realmente se ve mucho y las infecciones nos disparan a veces mucho las plaquetas y ocasionan también como cuadros hay de trombocitosis, enfermedades inflamatorias también, asplenia y también pues la otra etiología que encontramos es la forma autónoma, la cual pues va a estar ligada sobre todo a enfermedades inflamatorias y enfermedades neoplásicas como también una policitemia o una leucemia. Déjenme cierro esto por acá. Listo. Entonces, hay unos valores que también me gustaría que ustedes se llevaran y son los valores de transfusión de plaquetas. Entonces, realmente uno dice que puede tolerar cierta cantidad de plaquetas si desea que el paciente se vaya a una intervención o si el paciente se encuentra en un estado específico antes de transfundirlo, antes de pasarle un cup de plaquetas. Cuando estamos hablando de neurocirugías o cirugías oculares, la cámara anterior del ojo y también el cerebro son espacios que se categorizan como una hemorragia o lugares de sangrado mayor. ¿Esto por qué? Porque son lugares que no son asequibles fácilmente, porque uno realmente pues es un sangrado que no puede controlar así, como si me cortara en el brazo y simplemente le pongo una compresa. Son espacios que realmente están muy confinados en digamos que cavidades y también la parte como de estructuras pues sólidas y por ende también se considera como un sangrado bien importante en caso tal de que se presente. De allí pues la importancia del ACV. Por ende, si se desea realizar una neurocirugía o una cirugía ocular, se dice que el paciente mínimo debería tener 100.000 plaquetas. En el caso de una cirugía mayor o cuando el paciente esté sangrando, lo que vamos a tolerar mínimo son 50.000 plaquetas, es decir, que por debajo de eso la idea es que nosotros transfundamos al paciente con plaquetas. Cuando estamos realizando procedimientos de intervencionismo, por ejemplo, con colocación de catéteres venosos centrales o también con la parte de cateterismo cardíaco, ahí nosotros vamos a considerar que estas sean tolerables por valores mayores de 30.000
Y cuando estamos ante el caso de una purpurotrombocitopénica idiopática, esto también va a ser menor de 30.000. Si el paciente se encuentra normal, si no tiene ninguna de estas patologías y únicamente tenemos una trombocitopenia espontánea, toleraremos valores que pueden ser de 20.000 o 10.000 y a partir de eso, si se encuentra debajo de ese rango, ahí sí consideraremos la transfusión de plaquetas. Entonces, ya que hemos entendido el hemograma, vamos a pasar a los reactantes de fase aguda. Estos también son bastante utilizados por nosotros, pero antes de saber qué es un reactante de fase aguda, debemos conocer qué es la respuesta de fase aguda. Entonces, pues esta va a ser una respuesta que acompaña a los estados inflamatorios crónicos y agudos asociados a múltiples trastornos. Entonces, sobre todo, pues trastornos inflamatorios, como su nombre también lo dice. Son infecciones, traumatismos, infartos, enfermedades autoinmunes, neoplasias, entre otros. Y por ende, pues nosotros tenemos ciertas proteínas, ciertos factores que son los reactantes de fase aguda. Entonces, estas van a ser proteínas marcadores de la inflamación que aumentan o disminuyen al menos en un 25% en estos estados inflamatorios. Entonces, ¿cuál realmente es su función y por qué son importantes? Porque estos son mediadores de la inflamación. O sea, se dice que a pesar de que cuando se elevan estos reactantes de fase aguda, uno se asusta en el hospital porque cree que el paciente está yendo hacia mal, que realmente pues es cierto. Estos son factores que realmente se dice que contribuyen de una forma benéfica al paciente, ya que median la inflamación, la curación y también adaptan todas estas lesiones inflamatorias a los estímulos nocivos. También estos reflejan la presencia e intensidad de un proceso inflamatorio, como lo mencionamos, pero de todas formas la principal limitación que tenemos de los reactantes de fase aguda es que no son específicos de ninguna enfermedad en particular. Entonces, con esto nosotros no podemos llegar a decir si el hecho de que un paciente tenga una BCG y una PCR aumentada nos indica de que sí o sí el paciente va a tener una infección bacteriana o que simplemente es un episodio inflamatorio por alguna neoplasia o alguna otra patología. Entonces, ¿cuáles son? Digamos que son bastantes. De pronto estos se los pueden llegar a preguntar todos en medicina interna, pero aquí los que nosotros nos vamos a interesar sobre todo son la BCG y la PCR. Hay muchos más que se aumentan, por ejemplo, ferritina, procalcitonina, fibrinogen. Estos también son importantes en ciertos escenarios puntuales que ustedes los conocerán a mayor profundidad después. La epsilina, la epsiluloplasmina también es un marcador inflamatorio y hay otros que disminuyen cuando hay inflamación, como es el caso de la albúmina y la transferrina y la transferritina. Entonces, vamos a hablar solo de la BCG y la PCR. La BCG entonces es como si ustedes tomaran un tubo de ensayo con sangre y ahí lo dejan reposar. El tiempo que se demore, o más bien la velocidad a la que esta sangre, este digamos que hematocrito que se está formando, baje, eso va a ser la velocidad de sedimentación globular. ¿Listo? Entonces, ya cuando hablamos de una definición, digamos que tal cual decimos que es la velocidad a la cual caen los eritrocitos suspendidos en el plasma cuando se colocan en un tubo vertical. Los valores normales van a ser de 0 a 20 milímetros por hora, pero estos, pues digamos que van a aumentar, la base que va a encontrarse aumentada en casos de infección, en el 33% de los casos, también en neoplasias malignas se pueden encontrar aumentadas en un 17% de los de los casos, en enfermedades inflamatorias en el 14%, y muy importante aquí también, la BCG se ha mostrado que ha llegado a estar incluso elevada cuando los pacientes presentan una anemia. Entonces, a pesar de que conocemos esto, de todas formas la BCG también puede ser influenciada de una forma bastante importante por la edad, el sexo femenino, pues la anemia como les menciono, y la enfermedad renal. Y estos pues como ya sabemos van a ser marcadores inflamatorios para todas las patologías que vamos a ver como la apendicitis, colecistitis, entre otras. Continuamos con una que es bastante interrogada y realmente todo el mundo se preocupa por la por la PCR, por la proteína C reactiva, pero nadie sabe realmente de dónde viene o cómo es que funciona. Entonces, lo que sabemos es que es una proteína inflamatoria, pero sí y no precisamente. Entonces, va a ser una proteína que promueve el reconocimiento y la eliminación de patógenos. ¿Cómo es que funciona la PCR? La PCR va a ser sintetizada por el hígado y esta pues digamos que es activada por un factor muy importante de inflamación que ustedes lo conocen muy bien, que es un pirógeno endógeno, que es la interleuquina 6 y también con la interleuquina 1 incluso se ha escrito que puede llegar a verse aumentada.
Entonces, cuando se genera esta infección o esta inflamación, se aumentan estas interleuquinas y los receptores que encontramos dentro del hepatocito van a estar captando estas señales de estas interleuquinas. Eventualmente se activa el NF-kappa beta, que pues recordemos que es ese factor que también desencadena múltiples señales genéticas y también intranucleares que desarrolla también la producción de una expansión de la cascada inflamatoria. Con esto entonces se genera también la producción de la proteína C reactiva, aumenta su transcripción, aumenta su producción y esta eventualmente va a viajar al plasma sanguíneo para favorecer procesos de opsonización, perdón, y también activación del complemento. Entonces, todo esto eventualmente va a generar toda esta respuesta inflamatoria, toda esta cascada de inflamación que aumenta también los niveles de neutrófilos, de monocitos, de macrófagos, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso es cómo funciona la PCR. Ahora nosotros debemos aprender a interpretarla. Y es que hay mucha confusión también en cómo nosotros deberíamos interpretar la PCR, porque a veces incluso uno se da cuenta que si el paciente tiene una buena evolución y tiene una PCR, la PCR se termina convirtiendo solo en un motivo para que el paciente se quede hospitalizado más días, lo cual realmente pues no estaría tan bien. Entonces, los valores normales van a ser menores de 0,3 miligramos por decilitro. Estos pueden variar, como les decía, también con la BCG según la edad, sexo, raza y laboratorios donde se mida. Y vamos a decir que la PCR es de bajo grado de inflamación cuando está entre 0,3 a 1 miligramo por decilitro. Entonces, digamos que todos estos factores inflamatorios no solo se ven alterados por infecciones, sino que también por estados inflamatorios crónicos como son la diabetes mellitus, aterosclerosis, obesidad, SAOS, entre otros. Entonces, todo esto nos genera también una alteración mínima que eventualmente por este mecanismo que hablábamos nos puede llegar a elevar la PCR. Cuando ya estamos hablando de un alto grado, ahí sí estamos, digamos que, un poco más hacia irnos con la parte de cuadros infecciosos. Entonces, si es más de un miligramo por decilitro, sobre todo se habla de infecciones bacterianas, pero ojo que las infecciones bacterianas realmente van a denominarse o pues van a tratar de enfocarse mejor con la PCR únicamente cuando esta está con valores por encima de 10 miligramos por decilitro. Si está por encima de 10, ahí sí es muy sugestivo que el paciente esté desarrollando una infección bacteriana si tiene claramente una clínica compatible con ese cuadro. Infecciones virales, entonces más de uno también, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, entre otras, también se puede llegar a presentar. ¿Listo? Con esto también, pues ténganlo muy en cuenta, a veces van a cambiar los valores según el laboratorio, entonces puede que aquí se les presente miligramos por decilitro o también que se les presente como gramos por litro. ¿Listo? Entonces, si hay una medida de gramos por litro, este 10 ya no va a ser 10, sino que va a ser 100. Y ustedes también tenganlo muy en cuenta para que sepan interpretar bien esa PCR. Vamos a continuar con la última parte, que es la bioquímica hepática. Esta es posiblemente la más importante, ya que aquí es donde se van a presentar también varias patologías, sobre todo del tracto biliar, que son muy frecuentes en nuestra práctica quirúrgica. Entonces, la bioquímica hepática, perdón. La bioquímica hepática entonces se puede analizar desde varias funciones, pues desde varios parámetros. En primer lugar, lo analizamos desde las enzimas hepáticas, también desde la función de síntesis y desde la conjugación, que es la función final, que está determinada por las bilirrubinas. Las enzimas hepáticas entonces nos van a dar también un estimado sobre todo del daño celular hepático, porque sabemos que estas van a incrementar cuando hay una lesión en los hepatocitos que contienen todas estas enzimas, entonces eventualmente van a caer y van a distribuirse en todo el plasma sanguíneo y con ende pues van a aumentar también sus niveles séricos. Contamos con la aspartataminotransferasa, fosfatasa alcalina, la ALT también, la gamma glutamiltransferasa y la lactato deshidrogenasa. ¿Listo? De estas vamos a mencionar las primeras cuatro. La lactato deshidrogenasa no la mencionamos tanto porque esta realmente es un marcador más que todo de hemólisis y no es completamente específica del hígado. Realmente hay muchos tejidos en donde también se alberga la lactato deshidrogenasa y pues sobre todo se usa, digamos que en casos, por ejemplo, con las embarazadas, posteriormente se van a dar cuenta con el síndrome de HELP y en otros también enfoques de la anemia donde pues sospechamos que el paciente pueda llegar a tener una anemia hemolítica.
La función de síntesis entonces va a estar determinada por lo que nos produce el hígado, que el hígado es el principal órgano productor de proteínas. Entonces por eso lo vamos a mirar con la albúmina y con el INR, que sabemos que es un subrogado de los tiempos de coagulación, específicamente del tiempo de protrombina. Y las bilirrubinas entonces nos hablan de la conjugación, sobre todo pues hablaremos de la total, de la indirecta y la indirecta, recordando un poco lo que ustedes ya hayan visto en quinto semestre. Entonces, ¿qué van a hacer las transaminasas? Las transaminasas, recordemos que van a ser estas enzimas que nos permiten el traspaso bioquímico o una reacción bioquímica de grupos aminos. Entonces, puntualmente examinamos dos, la aspartato aminotransferasa o la AST, que se encarga de, digamos que el paso o también el traspaso, si podemos decirlo de esa manera, de un grupo amino del aspartato a el glutamato. Pues digamos que también cuando contamos con el aspartato y el alfa-cetoglutarato, esto eventualmente pues va a hacernos un paso hacia estos dos para terminarnos generando estos desenlaces de oxalacetato y el glutamato. Y la alanina aminotransferasa nos hace un paso de la alanina a el alfa-cetoglutarato para después que la alanina se convierta en piruvato y que el alfa-cetoglutarato se convierta en glutamato. Entonces, las transaminasas iniciemos por la AST. La AST es la menos específica de las dos, ya que esta se va a encontrar presente en el hígado, también en los músculos, en los riñones e incluso la podemos encontrar en la sangre. Digamos que todas estas funciones también de las transaminasas van enfocadas a que eventualmente nosotros podamos excretar el nitrógeno por medio de la urea, pero también hay muchos órganos, como nos damos cuenta, que van a participar en estos procesos. Entonces, la ST, como se encuentra tan distribuida en varias partes del cuerpo, puede ser indicio de un daño hepatocelular, también de patología biliar, de rabdomiólisis, infarto de miocardio, también hemólisis. Entonces, sabemos que es muy poco específica. Los valores normales que vamos a encontrar de una ST es menor de 40 en hombres y menor de 32 en mujeres. Y ya cuando hablamos de la ALT o de la alanino aminotransferasa, esta sí es bien importante para nosotros, ya que únicamente se va a encontrar en el hígado. Esta es selectiva de este órgano. Por ende, la ALT o una elevación de esta nos habla de que el paciente esté desarrollando un daño hepatocelular o que también esté cursando con una patología biliar. Los valores normales entonces en los hombres van a ser menores de 33 y en las mujeres menores de 25. Y algo que también debemos tener muy en cuenta es que una AST y una ALT no se va a elevar de misma forma en una hepatitis viral crónica que, por ejemplo, en una intoxicación por acetaminofén. Aquí son rangos en los cuales nosotros podemos evidenciar que, por ejemplo, en hepatitis virales puede elevarse como hasta 300 veces el valor del rango normal, mientras que en una esteatohepatitis se encuentra un poco más elevada. En HELP también lo podemos encontrar también en valores como hasta 500. Y finalmente, en intoxicación por acetaminofén, estos niveles iban a estar disparados y la podemos encontrar por encima de 1000. Continuamos con la fosfatasa alcalina. Estas son un grupo de enzimas hidrolasas que limitan grupos fosfato y nucleótidos de proteínas y otros compuestos fosforilados. Entonces, realmente, esta, sobre todo la fosfatasa alcalina, la vamos a encontrar predominantemente en la vía biliar. Pero así como se encuentra en la vía biliar, también la encontramos en el hígado. Pues en la vía biliar es donde más se encuentra, pero la podemos encontrar también en el hígado, en la placenta. Esto digamos que es causa de por qué las pacientes embarazadas realmente tienen una elevación fisiológica de la fosfatasa alcalina, que ustedes también después lo van a notar. En el hueso también se encuentra la fosfatasa alcalina y en los intestinos también va a estar presente. ¿Listo? Los valores normales que vamos a encontrar son de 44 a 147 unidades por litro, pero entonces como tenemos también todos estos órganos en los cuales está presente, significa que puede elevarse en alteraciones hepáticas, trastornos hematológicos, trastornos óseos, muy importante con las patologías malignas óseas, y también trastornos endocrinológicos. Entonces, desde el punto de vista hepático hablamos de la enfermedad hepatobiliar, enfermedad hepatocelular, hepatitis, anemias también y leucemias desde la parte sanguínea, en los desórdenes óseos, enfermedad de Payet, osteomalacia, cánceres también osteoblásticos y endocrinológicos, sobre todo también con raquitismo o neoplasia endocrina múltiple.
Y entonces, ya que hemos hablado de la fosfatasa alcalina y el factor y de las transaminasas, vamos a hablar de algo muy importante que es el factor R. El factor R puede que se lo pidan a ustedes que lo saquen, ya que esta es una medida que puede ser muy útil para determinar cuál es la causa de la elevación de las transaminasas y también de la fosfatasa alcalina. Acá lo que vamos a hacer es que es una división entre la ALT del paciente y la ALT control, y esto lo dividimos sobre la fosfatasa alcalina del paciente y la fosfatasa alcalina de control. Entonces acá vamos a obtener un resultado, y si el factor R nos da por encima de 5, podemos estar hablando de que se trata de un patrón hepatocelular en donde se está alterada la hepatología hepática aguda, por ejemplo, por procesos de una hepatitis viral o una isquémica. También cuando ya encontramos un factor R que es menor de 2, este nos habla de un patrón que es un poco más colestásico, es decir, que son patologías biliares, porque pues está aumentada más la fosfatasa alcalina o pues en un rango mucho más importante que la ALT. Entonces aquí sobre todo colestasis aguda con coleocolitiasis o colangitis. Cuando es mixto se trata que es de 2 a 5, entonces sobre todo va a ser en patologías crónicas como la cirrosis, y hay otro factor importante pues que vamos a considerar más tarde que es la la hiperbilirrubinemia aislada. Entonces, esto primero, pues, nos va a indagar a pensar en patologías extrahepáticas. Continuamos entonces con la gamma-glutamil transferasa. Esta no se suele pedir tanto, pero va a ser a veces bastante útil. Y esta es una enzima que cataliza la transferencia de un grupo gamma-glutamil de glutatión a un aminoácido. Todas estas son reacciones bioquímicas que realmente pues, son importantes, pero ahorita nos enfatizamos más en la práctica clínica. Entonces, ¿cuándo vamos a pedir una gamma-glutamil transferasa, una GGT? Esta sobre todo va a pedirse cuando deseemos descartar que un aumento de la fosfatasa alcalina no sea, digamos que causado por una patología ósea o de otro tipo. Pues verán, la gamma glutamil se sintetiza sobre todo en las vías biliares, es en donde más se produce, y también a nivel hepático, pero puede estar presente también en la sangre. Entonces, si nosotros tenemos una fosfatasa alcalina, pero que no estamos muy seguros si el paciente llega a tener una patología biliar o no, o puede ser también un trastorno, digamos que óseo, ahí pedimos la gamma glutamil. Y si la encontramos alterada, si la encontramos elevada, pues eventualmente vamos a confirmar que el paciente tiene una enfermedad hepática o biliar. Los valores normales van a ser de 8 a 61 unidades en hombres y de 5 a 36 en mujeres. Entonces, esta tabla también nos ayuda a reconocer cómo deberíamos interpretarla. Entonces, cuando estamos con una fosfatasa que está leve a moderadamente elevada, pero que tenemos una grama glutamil que está elevada, ahí estaremos hablando de que el paciente seguramente esté cursando con una enfermedad hepática o biliar. Si tenemos una fosfatasa alcalina que está muy elevada y una gamma glutamil que está elevada, lo más posible es que se trate de una patología biliar. Si tenemos una fosfatasa alcalina elevada, pero una gamma glutamil transferasa normal, posiblemente esta elevación esté proveniendo del hueso y por ende se trata de una enfermedad ósea. Y muy importante, la gamma-glutamil también se eleva en casos de alcohol. Entonces, si tenemos una fosfatasa disminuida o una fosfatasa normal, que se debería, digamos que, estar produciendo de una forma alterada si estamos ante una patología biliar, pero en caso tal de que la gamma-glutamil sí esté elevada en este caso, pues posiblemente estemos en un desorden por abuso de alcohol. Continuamos con la función hepática y ya casi estamos terminando. Entonces, la función hepática, como mencionábamos, el hígado va a ser gran productor de una cantidad bastante amplia de proteínas, entre ellas la albúmina, que representa casi que el 50% de las proteínas plasmáticas, y recordemos su función sobre todo para mantener las presiones coloidosmóticas y evitar la extravasación del plasma sanguíneo a los compartimientos corporales. Entonces, cuando nosotros tenemos una función hepática disminuida, pues también se nos va a reducir esta cantidad de proteínas que el hígado es capaz de producir, y por ende nosotros vamos a encontrar con valores de albúmina que son más bajos. Entonces, ¿esto en qué se sustituye? En una albúmina que sea por debajo de 3.5, que nos damos cuenta que el valor normal va a ser de 3.5 a 5.5. Y otro muy importante van a ser los factores de la coagulación. Entonces, los factores de la coagulación van a ser producidos también en el hígado, algunos dependientes de vitamina K, como ustedes me imagino que ya conocen, pues sobre todo el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2. Y
de estos, entonces, una forma en la que nosotros podemos analizar la función hepática es por medio de los tiempos de coagulación. Si estamos hablando del tiempo de protrombina, que es este que nosotros catalogamos como el PT, recordemos que este sobre todo analiza los factores de la vía extrínseca, mientras que si estamos hablando del tiempo de tromboplastina, este va a analizar los factores de la vía intrínseca y también de la vía común. Aquí están los valores normales que ustedes deben tener de tiempos de coagulación. Esto también es importante para determinar qué pacientes tienen riesgo de sangrado quirúrgico y por ende que pues de pronto no se les vaya a realizar la cirugía o pues que sea una contraindicación por eso mismo. Entonces encontramos que un PT va a ser normal de 11 a 13 segundos, mientras que un PTT va a ser normal de 25 a 35 segundos. Y el INR va a ser también un subrogado del tiempo de protrombina, en el cual pues digamos que este también es una relación entre distintos parámetros del tiempo de protrombina del paciente y el tiempo de protrombina normal. Y lo que nosotros esperemos que en pacientes que no estén anticoagulados con warfarina ni con nada, encontraremos que este INR debe ser menor de 1.3. Entonces, finalmente vamos a hablar de la conjugación del hígado o la bilirrubina. Entonces, el metabolismo de la bilirrubina es bastante chévere y también lo vamos a ver con mayor profundidad en otras tutorías, pero aquí rápidamente recordemos que nosotros en los glóbulos rojos vamos a tener un grupo hemo. Cuando nosotros realizamos también todo el proceso de hemólisis en el hígado o también cuando se genera, digamos, cierta cantidad de hemólisis proveniente de los huesos o también como este grupo hemo de los huesos, nosotros pues vamos a tener este grupo hemo que es sintetizado después por los macrófagos y por la enzima bilirrubina reductasa es convertida a bilirrubina reductasa, perdón, es convertida a una bilirrubina que es no conjugada o también una bilirrubina que es insoluble. ¿Listo? Esta entonces debe irse unida a la albúmina y cuando después viaja por el torrente sanguíneo y es transportada hacia el hígado, esta bilirrubina que no es conjugada va a entrar en un proceso de conjugación directamente por los hepatocitos a través de la enzima UDPG glucuroniltransferasa. ¿Listo? Acá cuando ocurre esto, entonces se convierte en una bilirrubina conjugada y se va a excretar por medio de la bilis hasta llegar también al duodeno y eventualmente allá por las bacterias que se encuentran en el tracto digestivo, en toda la parte intestinal, va a ser nuevamente pues digamos que metabolizada a urobilinógeno. En el urobilinógeno tenemos dos opciones y la primera es que este eventualmente sea recaptado por el medio sanguíneo y también transportado nuevamente al hígado donde se va a reciclar o que continúe su trayecto por el hígado por el riñón para convertirse en urobilina y así excretar hacia de la coloración a la orina o finalmente que continúe por toda la parte del tracto del intestino grueso y finalmente se convierta en éster cobilinógeno para finalmente pues darle la coloración característica a las heces. Entonces, ya que conocemos esto, la bilirrubina total pues va a representar el total tanto de la no conjugada como de la conjugada y los valores normales va a ser de 0.1 a 1.2. Esta entonces va a verse alterada en cualquier tipo de patología de daño hepatocelular o también hepatobiliar. Y cuando estamos frente a un caso de un aumento de la bilirrubina directa o la bilirrubina conjugada, pues sobre todo la vamos a encontrar en pacientes en donde esté presente patologías, sobre todo de hemólisis, también síndromes en donde no se puede excretar correctamente esta bilirrubina directa de los hepatocitos, por ejemplo, donde no se puede, perdón, aquí quedó al revés, qué pena que no me di cuenta. Aquí los valores normales de la indirecta va a ser de 0.1 a 0.7 y los valores de la directa va a ser de 0.1 a 0.3 para que lo tengan en cuenta acá. Entonces, cuando estemos en un cuadro de una bilirrubina indirecta elevada, esta va a ser de 0.1 a 0.7 y sobre todo, pues va a elevarse en patrones de hemólisis, en síndromes también donde tenemos mutaciones específicas de la UDP glucuroniltransferasa y por ende que no estamos conjugando adecuadamente la bilirrubina. Entonces, pues por ende también vamos a generar un aumento de la bilirrubina indirecta, recordemos que esta es indirecta, por encima de los valores de 0.7. Si estamos ya ante un cuadro de una bilirrubina directa que está elevada, ahí ya no es un proceso de la conjugación, sino un proceso de la excreción. Entonces, sobre todo cuando tenemos patologías obstructivas de la vía biliar,
Entonces, pues aquí vamos a encontrar valores que son por encima de 0,3 miligramos por decilitro de la bilirrubina directa. Y en el síndrome de Dubin-Johnson y Rotor, en donde también se ven alterados los transportadores del hepatocito hacia la vía biliar, ahí también vamos a contar con un problema de la excreción, donde la bilirrubina conjugada ya no va a poder transportarse. Entonces, todo esto va a ser importante, lo veremos más tarde en las distintas clasificaciones que contamos, y una de las más importantes y relevantes para nosotros en la práctica quirúrgica van a ser los criterios de la ASGE para determinar el riesgo de coleocolitiasis que el paciente pueda llegar a presentar. Entonces, si lo recordamos acá, les voy a poner esto porque también puede que los usen los primeros días antes de que tengamos la tutoría de patología biliar benigna. Cuando estamos en un cuadro también de un paciente que está colestásico, que también tiene una bilirrubina que puede estar por encima de 2 y que el paciente esté presentando una clínica de ictericia, ahí vamos a determinar cuál es el riesgo que este paciente esté presentando una coledocolitiasis. Entonces, los riesgos muy altos o pues los criterios muy altos va a ser cuando el paciente tenga, digamos que una imagen en donde podamos evidenciar en la ecografía que tiene un cálculo directamente en el conducto biliar, que el paciente también tenga una colangitis ascendente, una bilirruina por encima de 4. Los criterios fuertes son aquellos en donde tenemos una dilatación de las vías biliares por encima de 6 milímetros o que también la bilirrubina está en un valor de 1,8 a 4 miligramos por decilitro. Y los factores de riesgo moderados son aquellos pacientes en donde tenemos alguno de los parámetros clínicos, paraclínicos, hepáticos alterados, aparte de la bilirrubina, también que sea una paciente mayor de 55 años o que tenga pues signos clínicos de una pancreatitis biliar. Entonces, acá les dejo también como esta tabla importante en donde encontramos todos los distintos factores o también clasificaciones de daño que encontramos en la vía hepatobiliar. Tenemos un hepatocelular en la cual si hacemos una relación entre la AST y la ALT vamos a encontrar que esta cuando se encuentra por encima de 2 se considera una enfermedad hepática alcohólica. Si es AST sobre ALT por encima de 5, ahí consideramos que ya puede ser rhabdomiólisis porque recordemos que la AST pues va a ser de otras partes del cuerpo y no propia del hígado. También pacientes con transaminasas que estén por encima de 1000 y se consideran pues todos estos procesos que hemos mencionado acá. En patrones colestásicos, pues recordemos que estos pacientes ya van a tener una fosfatasa alcalina elevada, sobre todo una GGT también elevada, sugiriendo su nueva patología biliar benigna, también una fosfatasa alcalina elevada, pero una GGT normal, ahí sí nos va a hablar de indicios de una enfermedad ósea. Y en pacientes que tengan ya una hiperbilirrubinemia aislada, en donde no tengan alteración de ninguna de estas otras funciones o pues digamos que perfiles hepáticos, ahí ya podemos hablar de que los pacientes de pronto tengan alteraciones en estos receptores que hablábamos o que también estén cursando con una patología biliar temprana. En la disfunción de la síntesis, pues sobre todo pacientes que estén con desnutrición, que tengan síndrome nefrótico, enteropatía también perdedora de proteínas, y la cirrosis, pues digamos que va a ser el resultado de un daño hepatocelular crónico en donde se nos vienen afectados todos estos factores que mencionábamos anteriormente. Entonces, eso sería todo. Si llegan a tener alguna duda o pregunta, me pueden escribir y estaremos resolviendo todo. ¿Listo? Nos veremos para las próximas tutorías y espero que este video les sea de mucha utilidad para sus primeros días en el hospital. Que estén muy bien.